Imagina un mundo donde el honor se lleva en el rostro, oculto tras una máscara que representa más que tela y costuras. Es un juramento inquebrantable. En el ring de la lucha libre mexicana, un guerrero se erige como guardián de su identidad. Esta es la historia de Octagón, el maestro de los 8 ángulos, y su promesa solemne: nunca sin máscara. Prepárate para un viaje épico a través de la pasión, la rivalidad y el legado de un ídolo que ha cautivado generaciones. En las sombras de Xalapa, Veracruz, en 1961, nació Juan Escalera, un joven apasionado por las artes marciales. Con un cinturón negro en karate Shotokan, soñaba con combates que fusionaran fuerza y disciplina, pero el destino lo llamó al cuadrilátero. En 1981 debutó como Dragón Dorado, tras entrenar con Raúl Reyes. Sin embargo, no fue hasta 1988 cuando, junto al visionario Antonio Peña, en el CMLL, creó a Octagón, un ninja mexicano inspirado en la película The Octagon de Chuck Norris. Vestido de negro, con una máscara blanca y negra adornada por una banda roja, Octagón encarnaba el misterio y la agilidad. Su gimmick no era solo un disfraz, era un símbolo de honor. Desde su primer combate, juró en silencio que esa máscara sería su escudo eterno, un voto que lo diferenciaba de los mortales. Rápidamente, se convirtió en el ídolo de los niños, participando en obras de caridad y protagonizando películas como La Fuerza Bruta en 1991, junto a Atlantis. Ganó el Campeonato Nacional de Peso Medio Mexicano al derrotar a Emilio Charles Jr. y formó tríos invencibles con Máscara Sagrada y Atlantis, conquistando el Campeonato Nacional de Tríos. En cada victoria su máscara brillaba como un faro de integridad, recordándonos que en la lucha libre, la identidad es sagrada. Octagón no solo luchaba, defendía un legado cultural donde perder la máscara equivale a perder el alma. Cuando Antonio Peña fundó UNTO-A en 1992, Octagón lo siguió, leal a su creador. Allí forjó alianzas legendarias como con El Hijo del Santo. Juntos derrotaron a los Gringos Locos, Eddie Guerrero y Art Barr, para ganar el Campeonato Mundial de Parejas de AAA en 1993. En Triplemanía 2A y 2B de 1994, defendieron sus títulos en combates intensos, fusionando estilos mexicanos con influencias internacionales. Pero el clímax llegó en When Worlds Collide ese mismo año, una lucha de apuestas donde Octagón y el Hijo del Santo pusieron sus máscaras en juego contra el Cabello de Guerrero y Love Machine, Art Barr. En un ring electrificado, Octagón demostró su maestría con patadas voladoras y llaves precisas. Ganaron y el Hijo del Santo planchó a Guerrero, preservando sus máscaras. Esta batalla, calificada con 5 estrellas por expertos, no solo salvó su honor, sino que selló su juramento: nunca sin máscara. Octagón reconquistó el Campeonato Nacional de Peso Medio de Blue Panther en 1994 y continuó apostando su identidad en duelos como contra Huracán Ramírez, segundo en 1990, donde ganó la máscara del rival. Cada victoria reforzaba su voto, convirtiéndolo en un pilar de AAA, donde la tradición de las máscaras enmascaradas, heredada de leyendas como el Santo, se mantenía viva. Su presencia inspiraba a fans a valorar el misterio y el respeto en el deporte espectáculo. En 1995, AAA introdujo a Pentagón, el clon malvado de Octagón, creado por Peña para explotar el gimmick. Con una máscara similar pero siniestra, Pentagón era el némesis perfecto, un reflejo oscuro que desafiaba el juramento de Octagón. Su rivalidad comenzó en Triplemanía 3A y 3B, en combates de equipos donde la tensión crecía. Pentagón, interpretado inicialmente por Jesús Andrade, representaba el caos contra el orden de Octagón. Cuando Andrade se retiró en 1996, Peña reemplazó con Pentagón 2 y en 2001 con Pentagón 3. La enemistad culminó en Triplemanía 10 en 2002, una lucha máscara contra máscara en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Octagon, con su karate letal, dominó el ring, forzando a Pentagón III a rendirse. Al despojarlo de su máscara, reveló su identidad, vengando años de provocaciones. Pero la saga no terminó. En 2004, en Monterrey, Octagon ganó nuevamente, rapando a Pentagón III. Esta rivalidad no era solo física, era un choque de ideales. Pentagón intentaba manchar el honor de Octagon, pero el juramento prevaleció, nunca sin máscara. Octagon también ganó campeonatos de parejas con La Parka en 2003 y 2006, demostrando que su legado iba más allá de un enemigo. En 2011 fue inducido al Salón de la Fama de AAA, reconociendo su devoción inquebrantable. A lo largo de su carrera, Octagon apostó su máscara en múltiples ocasiones, ganando contra Bestia Negra 1, Jaque Mate, Black Shadow 2 y Coco Azul, siempre saliendo victorioso. En 2011 sorprendió al volverse rudo, uniéndose a la sociedad y atacando a Dr. Wagner Jr., pero regresó como técnico en 2012, fiel a su esencia. Sin embargo, controversias surgieron con Octagon Jr., un clon no autorizado por AAA en 2012, lo que llevó a disputas legales por el nombre y la máscara. Octagon defendió su identidad, recordando su juramento original. En eventos como el retiro temporal y escándalos, siempre regresó al ring, probando que su voto era eterno. Hoy, a sus 64 años, Octagon representa la esencia de la lucha libre: honor, tradición y misterio. Su máscara no es solo una prenda, es un símbolo de perseverancia. En un mundo donde las identidades se pierden fácilmente, Octagon nos enseña que algunos juramentos son para siempre. Su influencia se extiende a nuevas generaciones, inspirando luchadores a proteger sus máscaras como tesoros sagrados. Y así concluye esta odisea de honor y combate. El juramento de Octagon, nunca sin máscara, resuena en cada ring. Si te apasiona la lucha libre, sus leyendas y batallas épicas, suscríbete a Luchaverse para más historias como esta. No te pierdas el próximo episodio, donde exploramos más secretos del universo luchístico. Gracias por unirte, y recuerda, en Luchaverse, el espectáculo nunca termina. Hasta la próxima.